Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Bueno, victoria importante, ¿eh? Va la esquivada, diría, del Barça hoy en Oviedo, 1-3, por lo tanto el Barça sigue con esa buena trayectoria de partidos. Es verdad que no tanto en el juego, ahora vamos a entrar al detalle, pero lo más importante, el Barça gana este partido, suma 3 puntos y se queda a 2 del Madrid antes del enfrentamiento entre el Madrid y el Atleti, que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que el Madrid es bastante favorito, pero es verdad que puede ser la próxima, una jornada propicia para que el Barça pues rasque puntos al Madrid en esa diferencia de 2 por el empate ante el Rayo. Vamos a decirlo claro, ha sido un muy mal partido del Barça. Hasta por lo menos la remontada ha sido un mal partido del Barça, en la línea de esos 3 primeros partidos donde faltaba fluidez. Vamos a decir sobre todo el día del Rayo, ¿no? Ha sido una bala esquivada de esas que esquivan los grandes equipos a lo largo de la temporada y que acaban costando, en positivo, lo digo, acaban sumando ligas. O sea, todos los grandes equipos tienen 3 4 partidos así al año y muchas veces marca la diferencia, ¿no? Entre estar luchando por el campeonato o ganar el campeonato y no hacerlo. Esos días donde no estás y acabas sumando los 3 puntos porque cuando el juego no va o las piernas tampoco, y vamos a decirlo claramente, yo creo que hoy ha faltado un poco de actitud y de ganas ante un rival claramente inferior, que acaba de subir de categoría. Bueno, pues todo invita a que vas a salir con otro aire diferente a cuando vas a jugar con otros equipos. Pues, aunque el Oviedo es un histórico de primera, con todos los respetos, por supuesto. Pero dicho esto, pues es cierto que cuando eso no va, cuando el fútbol no va, cuando las ganas, la actitud, cuando no se conecta, algo que ahora hablaremos, ya ha pasado varias veces este año, pues tiene que llegar las ganas, la lucha, la entrega, los recursos, las variables tácticas, técnicas y ganar el partido. Esto va de ganar el partido, ¿no? Y el Barça ha hecho los deberes, ha ganado el partido sin hacer en ningún momento un gran fútbol, con 3 goles que son los 2 últimos, 2 pinceladas, ¿no? En forma de remate, con un De Jong que ha entrado en la segunda parte que lo ha hecho muy bien, con Lewandowski que ha entrado rematando un gran balón, Araujo que ha hecho un partidazo. Siempre lo que decimos, cuando el partido se vuelve más tosco, Araujo brilla, no es casualidad. Y después un gol de Eric García que a mí particularmente me parece que ha hecho un partidazo, el mejor del partido para mí, junto con Pedri. Y un gol extraño en un remate ahí de Ferran Torres, bueno, pero que ha servido para empatar lo que antes Joan García en su primer error como portero del Barcelona, pues le había costado ese gol, ¿no? Que llegaba de Reina en el 33, que ha complicado las cosas. Bueno, vamos por partes, vamos a resumirlo todo y como siempre vamos a dar opinión al respecto, porque hay muchas cosas a comentar. A ver, por partes. Ya para empezar, Flick ha sacado un 11 que yo creo que hoy sí que ha desordenado un poco al equipo. Bueno, ha sacado a Joan García en portería, Eric García en la derecha como lateral. A priori me parece correcto. Está claro que esta temporada Eric García tiene que estar, bajo mi punto de vista, al nivel o por encima incluso de Koundé. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es que es así. O sea, el nivel de Eric García es ahora mismo top 3 del equipo. Araujo y Cubarsí como pareja de centrales. Gerard Martín en la izquierda. Gerard Martín no ha estado bien hoy. Doble pivote, llámale así, llámale doble. Bueno, no sería un doble pivote, pero bueno, ya me entendéis. En la base, Casado y Pedri, Casado por delante de De Jong, Rafinha, Olmo, media punta, Fermín lesionado. Está claro que Olmo va a jugar de titular. Rashford izquierda, Ferran titular por delante, arriba de Lewandowski. Yo creo que hoy, ostras, no sé, me ha dado la sensación que esta combinación con Casado ahí en el eje, con Olmo, este triángulo Casado-Olmo-Pedri, no tanto por Pedri, sino más por Olmo-Casado, no ha acabado de funcionar. Y el equipo ahí en la sala de máquinas lo ha pagado durante el principio del partido, durante la primera parte y en parte de la segunda. Es cierto que cuando ha entrado De Jong el equipo ha ganado un poco en fluidez y sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? En el último pase De Jong hoy sí que se le ha visto dar un salto muy grande de calidad en el eje
o en la base del centro del campo, a comparación de Casado. Pero ya de primeras, volviendo a la primera parte, el Barça no ha salido bien. O sea, el Barça no faltaba movilidad, el Barça estaba muy precipitado, ha salido muy vertical, sin pausa. Pedri todo el rato estaba pidiendo pausa. Faltaba, como digo, movilidad, entrega, la presión alta era desordenada. Ha recordado mucho a esos, yo creo más de partido del Levante, del Rayo, esos 3 primeros partidos antes del parón que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Del Barça de principio de temporada. El del Mallorca, con las 2 expulsiones del Mallorca, yo creo que es difícil de medir. Pero no ha salido con la actitud adecuada tampoco y muy desordenado. Faltaba claridad de ideas y había sobre todo mucha precipitación, como digo, y muchas ganas de resolver esto rápido, ¿no? Esto me lleva a pensar que el equipo no estaba del todo conectado tampoco en lo mental. Y la verdad es que la primera parte ha sido francamente floja. Ha llegado esa jugada de Joan García en el 33, que para mí es una jugada de ir muy sobrado, el gol del Oviedo, pero que al final, si vas tan sobrado, como siempre decíamos con Ter Stegen, tienes que resolver. O sea, al final, yo lo primero que he pensado es, uy, juego de pies aquí, ¿no? Porque es evidente que hace un control sobradísimo en el aire con el cuádriceps, la baja, etcétera, pero cuando le da el balón con la pierna mala a Casado, ahí es donde se equivoca, juego de pies, ¿no? Entonces, me ha recordado mucho a Ter Stegen, que tenía esos errores a veces de sobradismo desde la portería, ¿no? De ir sobradísimo y de dar ese balón a veces en largo, o lo podría haber hecho Ter Stegen en una salida en un momento determinado. Es verdad que ya antes Joan García se había mostrado dubitativo en 2 salidas por alto, no se le ha visto muy seguro. No quiero exagerar ni mucho menos, ni quiero hacer una gran valoración del error, diciendo o señalando el tema del juego de pies de Joan García, que era algo que habíamos comentado aquí y que se había hablado mucho sobre él, sobre sus características como portero, si era lo que iba a sufrir más o no en un momento dado en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, teníamos esa duda, ¿no? Se había hablado por lo menos de eso. Creo que un error como el de hoy no es suficiente. Él sabe que se ha equivocado, la cara era un poema de Joan García y ha sido claramente su peor partido como jugador del Barça de momento. Si esto se repite, otros errores en el desplazamiento, salidas en falso con los pies que son pues regalos para el rival, etcétera, pondremos más el foco. Es verdad que yo he escuchado a mucho analista técnico estos meses decir que Joan García era mejor portero de lo que se decía en español con los pies y que estaba completamente preparado para soportar este tipo de salidas y a veces desplazamientos como un líbero más, ¿no? Una figura que ya no se lleva en el fútbol, pero entenderme, capacitado para jugar en el club donde más exige con los pies al portero del mundo, ¿no? Y veremos, ¿no? De momento lo estaba haciendo muy bien, la verdad, y lo habíamos dicho aquí. Creo que es precipitado sacar conclusiones. Bueno, el Barça ha llegado dormido al final de la primera parte, falto de ideas, como decimos, y Flick ha movido cosas. Para empezar, ha sacado a De Jong, que ha aportado un poquito más de movilidad y de circulación de balón. Ha puesto a Olmo en la derecha y a Rafinha en la media punta. No he acabado de entender este movimiento de Olmo, porque creo que Olmo, desde la izquierda en un cuadrado, por dentro, digamos, tiene sentido. Sino que es un media punta para mí de manual, ¿eh? Por su juego entre líneas, por cómo juega, cómo ve, ¿no? Las líneas de pase, etcétera, y la llegada que tiene también desde segunda línea. Pero escorado en la banda, no me lo tendrán que explicar mucho, esto, ¿eh? Yo la verdad es que no lo ha sustituido tampoco. No, tampoco es que el equipo haya estado bien, pero es que Olmo ha estado para mí francamente mal. Él y Gerard Martín para mí han sido los que peor han estado hoy sobre el terreno de juego. Rafinha por dentro se ha esmerado, ha luchado hasta el minuto 66. Ha tenido, parece, una ruptura. Una rotura, perdón. Una rotura o algo ha tenido ahí, muscular, porque se ha ido tocado. Y veremos y esperemos, porque con la plaga de lesiones que hay, que no tenga nada grave. En cualquier caso, ha entrado Lewandowski, que sigue en este rol, que va entrando, no va entrando. Yo creo que hoy era un partido, por ejemplo, para Lewandowski. O sea, yo creo que hoy Flick, y fijaos que yo siempre soy muy partidario de que Ferran le aporta tácticamente muchísimo a este equipo, ¿eh? Y soy yo el primero que lo dice. Pero es que ante este tipo de equipos, sabemos que Paunovic se cierra mucho atrás, y ante el Madrid no le acabo de salir, como hoy tampoco le acabo de salir, pero también plantó cara con un partido muy aguerrido, con una defensa al hombre también muy complicada, con 2 líneas de 4 muy juntos, regalando bandas, y hoy yo creo que lo hemos vuelto a ver, ¿no? Lewandowski en este tipo de escenarios le envías una piedra y te marca un gol, ¿no? Y yo creo que hoy es lo que ha hecho. Primero ha llegado el gol de Eric García, que es un gol
que como he dicho antes, es de lucha. A mí me encanta Eric García por cómo va la entrega. Te juega de lateral izquierdo, de lateral derecho, de central, de mediocentro, casi de interior también y todo te lo hace bien. Pero a mí la entrega es lo que me impulsa. En un partido donde todos los balones en los duelos del Barça estaba perdiendo la mayoría de duelos, donde faltaba fluidez, en un control tonto, en un pase, faltaba visión, claridad de ideas, Eric García estaba en otro partido, en otro mundo. Cuando había un duelo lo ganaba siempre. Siempre va al rechace, que es algo muy importante, ¿no? Que se enseña mucho en las escuelas de fútbol, el rechace, hay que ir, hay que tener fe, porque nunca sabes, ¿no? Y Eric García esto lo tiene muy introducido. Seguramente tiene algunas carencias a nivel físico, en algunos aspectos y a nivel táctico, pero es un jugador que lo suple con esa entrega y con esa lectura, ¿no? Tiene una gran lectura de la segunda reacción, ¿no? Que esto a veces se dice poco en el fútbol, pero que es muy importante, ¿no? Esa capacidad para intuir dónde va a ir ese balón, de ese rechace, en esa disputa. Bueno, pues él siempre tiene un punto más. Y la verdad es que hoy el gol le premia. Podría haber marcado otro también en un rechace que ha tenido. Lo ha hecho francamente muy bien para mí. Yo os digo que el mejor del partido junto con Pedri. Y ese gol para mí premia el gran partido que ha hecho y la gran temporada que está haciendo. Para mí, Eric García tiene que ser titular en todos los partidos. Me da igual la posición donde juegue, porque es que donde juega lo hace bien, pero sí que tengo claro que tiene que ser titular en este Barça porque aporta mucho. Después, es verdad que De Jong, como decimos, ha aportado esa claridad. El Barça ha empezado a tener mejor circulación de balón, ha sabido tener pausa en su juego, ha tenido capacidad para madurar las jugadas y así ha llegado ese balón por alto que la pone perfectamente a la espalda de Carmo y que Lewandowski remata de maravilla. O sea, como es un killer absoluto. La verdad es que Lewandowski, que es verdad que, bueno, él ha declarado al final del partido que se lo está tomando con calma, que entró un poco por la lesión tarde en la temporada y que ya habrá tiempo para ir jugando más, etcétera. Está aportando mucho, tiene una actitud muy buena de veterano que suma al vestuario, está dejando que Ferran crezca. Hoy Ferran es verdad que ha tenido un partido más espeso. Claro, es lo que decimos, ¿no? Ferran normalmente aporta mucho más en movilidad, en lo táctico, y el equipo pues acaba resolviendo toda esa capacidad, con esa capacidad que te aporta Ferran en la movilidad, en la combinación, en las descargas, en las paredes que hace, ¿no? Cómo cae a banda muchas veces, entra mucho más en circulación, con una fluidez técnica mayor que la de Lewandowski por abajo. Muchas veces él lo consigue y aunque no marque, equilibra esa balanza. Hoy, por ejemplo, esa parte tan táctica, vamos a decir, de Ferran, que no ha estado, no ha estado tanto, y fijaos que ha acabado más jugando por dentro cuando Lewandowski ha salido. Hoy el equipo o el partido, lo que decimos, no estaba para grandes florituras, el equipo no tenía las ideas claras, no había fluidez por dentro, necesitabas enviar balones y que hubiese un killer que lo rematara. Lo ha sabido leer a tiempo Flick también, ¿no? Dando entrada a Lewandowski, que como decimos, sus números son buenos. O sea, hoy, cuando ha marcado el gol, solamente había tocado un balón, era una pérdida en el extremo izquierdo, que ha bajado ahí de hacer una descarga. Tiene una media de un gol cada 70 minutos, 3 goles desde el banquillo esta temporada Lewandowski. O sea, como revulsivo me funciona de maravilla y es una bendición que Lewandowski sea o un recurso que tienes desde el banco. Yo creo que Flick está encantado y sobre todo quiere mantener viva esa disputa a Ferran Lewandowski, lo que decíamos el otro día, ¿no? Qué importante es que en este Barça haya disputa constante por posición, que esto está enriqueciendo un poco a la plantilla. Ahora que hay tantas lesiones, te das cuenta, ¿no? De cómo es de rica esta plantilla y de alternativas en la mayoría de posiciones para que puedas disponer de un 11 tan competitivo como el que hoy ha presentado el Barça y además hacer rotaciones, que esto es algo clave, que creo que Flick el año pasado hubiera hecho más rotaciones de las que acabó haciendo en el tramo final, donde el equipo llegó un poco cansado quizá, y es cierto que, bueno, es la sensación que tengo yo, ¿no? Que quizá hubiera hecho más, pero la plantilla quizá no daba tanto. Este año también hay jugadores que han dado un paso al frente, tienes a Bernal, Rashford a un nivel superior al que tenía Ansu. Bueno, en general yo creo que se ha dado un paso al frente. Ese gol de Lewandowski ha complicado ya muchas las cosas al Oviedo, que aún así ha tenido un par de ocasiones con Hassan, este extremo. Lo había visto yo un poco por encima, pero no demasiado. Joven Haissem Hassan se llama, ¿no? El joven de 23 años del Oviedo, rápido,
molesto, que estaba en el Villarreal y después también había estado en el Sporting. Bueno, no sé, la verdad es que un jugador que hay que tener en cuenta porque es joven, rápido, habilidoso en el uno contra uno y ha complicado mucho la vida a Gerard Martín, que hoy estaba muy espeso, como hemos dicho, constantemente perdiendo balones en el control. Ostras, no sé, ¿eh? Es verdad que ha hecho buenos partidos y lo hemos dicho, ¿no? Que ha mejorado mucho. Creo que es verdad que está claramente por debajo de Valde en esa titularidad en el lateral izquierdo, pero viene apretando Jofre Torrents, ¿eh? Yo creo que a Flick le gusta bastante. No descartaría que, aunque Valde ya se empieza a decir que va a estar recuperado para la semana que viene, no descartaría que Flick ponga a Jofre Torrents en alguno de los próximos partidos. No tanto el PSG, pero bueno, yo creo que lo vamos a ver, ¿eh? Si Gerard Martín tiene que mejorar. No puede cometer tantas, o no puede dejar al equipo con tantas pérdidas o que en el uno contra uno necesite tantas ayudas constantes. La sensación es que había un lateral hoy en el Barça que no me quiero cebar con él, porque además yo es un jugador que valoro, entenderme, y creo que lo valoro porque se lo ha ganado, igual que Flick también lo valora. Pero cuando tiene estos días tan bajos, ostras, es difícil defenderlo, ¿eh? Bueno, y después ha llegado un gol que me parece, sinceramente, que le va muy bien también a Araujo, que es un remate en el córner de Araujo, un remate tremendo. Ha aparecido Van Dijk, ¿no? El del Liverpool rematando con una potencia tremenda para coronar un poco el partido de Araujo, porque creo que ha hecho un muy buen encuentro. Hoy Araujo ha estado muy fino, acertado, concentrado en todo momento, en la marca, ha generado la jugada también del empate en una acción que no sé de dónde ha sacado esa capacidad para el chute, ha tenido otra muy escorada que también ha tenido que sacar el portero. Flick le está dando confianza. Y bueno, lo que decimos, cuando el partido se complica y no se brilla tanto en la circulación del juego, ¿no? Pues Araujo brilla, ¿no? Y después Cubarsí hoy también me ha dado la sensación, esta semana se ha escuchado alguna crítica por ahí a Cubarsí de que si no es sólido en defensa, sin balón, que le falta fortaleza, etcétera. Yo creo que jugar en la izquierda le resta un poquito de capacidad creativa, que es un punto fuerte del central, ¿no? Siempre técnico, ¿no? Escuela Barça, pero aún así es un futbolista que, por ejemplo, la segunda mitad ha acertado mucho con pases de riesgo, filtrando más balones entre líneas. Bueno, me ha gustado, ¿no? Lo de Pedri es una pasada, nunca juega mal, es una maravilla. Es verdad que cuando tiene a De Jong al lado se le ve más cómodo, porque tiene a alguien que interpreta ya no técnicamente ni tácticamente mejor el partido, que quizá muchas veces es también así, sino yo creo que es el tempo del partido. Yo me fijo mucho en Pedri, lo he dicho varias veces aquí en el podcast, porque es un jugador que me encanta, creo que es una pasada su inteligencia sobre el terreno de juego, pero sobre todo me he estado fijando en cómo pedía constantemente calma, pausa, para hacer grandes posesiones de balón que calmaran un poco el ritmo de ida y vuelta que al Barça, ante un rival como el Oviedo, nunca le va a ir bien, y menos en su casa, ¿no? En casa del rival. Entonces Pedri tiene el partido en la cabeza y tengo la sensación que el que mejor conecta con cómo tiene ese partido en la cabeza Pedri es Frenkie de Jong. Es una sensación que sí, que me parece que ayuda al equipo, ¿no? Bueno, es que el resto del partido no tiene mucho más. O sea, el Barça ha sido entrega, lucha y bueno, Rashford que ha estado chutando. La verdad es que no se lo piensa. A veces es bueno, pero otras veces no es tan bueno. Creo que tiene que aprender un poco a mejorar en la elección de cuándo disparar y cuándo no, porque es verdad que, bueno, tiene una precisión tremenda y tiene una clase tremenda en los disparos, pero hay momentos donde no hay que disparar, sino que hay que mantener el balón, tener un poco de pausa y escoger la mejor opción, ¿no? Después, cuando el Barça tenía ese punto de pausa en el juego combinativo, quizá le cuesta aún un poquito jugar o interpretar esa pausa, ¿no? De la que hablamos, que es necesaria, sobre todo para partidos como este. Oye, el Barça, insisto, no ha hecho un buen partido, no ha jugado bien y ha sacado el partido. Con 3 momentos clave, insisto, positivo, ganas, perfecto, Lewandowski clave, De Jong también, salen desde el banco, lo han hecho bien, pero bueno, es cierto que este sistema, yo creo que lo hemos visto ya muchas veces, no permite bajar la tensión competitiva. O sea, este sistema al que juega el Barça te implica, te obliga, llámale como quieras,
a estar constantemente al 100%. Hoy el fútbol de hoy en día ya es un poco así, pero este sistema tan arriesgado y que además vive tanto, ¿no?, de esa presión asfixiante y de ese esfuerzo físico y un poco esa generosidad colectiva, pues sinceramente, si baja el nivel, el equipo lo paga. Esto es algo que ya hemos visto en diferentes momentos a lo largo de la temporada y que no tiene que tener ni debe de tener continuidad. No creo que lo de hoy, dudo mucho, aún no he escuchado a Flick en rueda de prensa, evidentemente estoy haciendo el podcast ahora, pero dudo mucho que hoy haya un señalamiento claro de Flick a sus jugadores como si lo hubo en los otros 3 partidos. Lo dudo mucho. Es verdad que estos equipos siempre a veces complican mucho las cosas, el Oviedo, el tal, el Getafe, fuera de casa, me refiero sobre todo. Entonces, bueno, hay que estar ahí precavidos y saber sacarlos adelante. No exageraría mucho, ¿no? Pero, bueno, atentos. No nos turbamos con esto. O sea, en la actitud, sobre todo en la actitud es muy, muy, muy importante. A partir de aquí, bueno, 3 puntos sumados y a esperar a ver qué sucede en el derbi. Es que tampoco hay mucho más del partido que se ha sacado así, de esta forma adelante, y espero que Flick, que estoy convencido que hoy ha tenido muy buena reacción una vez más como entrenador desde el banquillo, ha sabido leer una vez más el partido y lo que necesitaba su equipo, pues corrija 4 aspectos importantes, ¿no? Sobre todo en la precipitación y en saber madurar los encuentros ante rivales tan incómodos como este Oviedo, que yo estoy convencido, que el Oviedo ahora mismo es verdad que parece que lo va a tener muy complicado para quedarse en primera, pero solo llevamos 6 jornadas, lo he visto en 3 ocasiones más o menos así lo vi contra el Madrid, contra el Barça, después vi otro partido que no recuerdo cuál era, pero que también palmó. Le fue mal, pero dije, creo que fue contra el Elche, ¿puede ser? No, contra el Elche, no, contra el Getafe, contra el Getafe, sí. Pero pensé, es un equipo hecho, es un equipo preparado, es un equipo que yo creo que va a estar más arriba de lo que dice ahora mismo su clasificación. Démosle tiempo. No sé. Además tiene mucho veterano fichado, ¿no? Para ello, para esa lucha por la permanencia, Rondón, el propio Cazorla, ¿no?, que está ahí. Bueno, ya veremos, a ver qué tal, pero no me ha dado malas sensaciones. Y lo bueno del Barça es que tiene una plantilla llena de alternativas. Que si falla un día el fútbol y que el equipo está espeso, etcétera, pues tiene recursos, que los recursos son muy importantes, como decíamos antes. Bueno, 3 puntitos a seguir. Ahora, como ha dicho Flick, ahora acabo de leer que ha dicho en DAZN que el sábado estará sentado delante de la televisión para ver el derbi como un aficionado más. Pues ahí estaremos todos, la mayoría estaremos viendo ese partido que se disputa entre el Atlético y el Madrid. Yo he dicho en la radio, en la tertulia de Radio Marca, que para mí el Madrid es favorito, pero es verdad que el Atlético tiene menos puntos de lo que dice su fútbol. Del Atlético sí que he visto casi todos los partidos y me parece que está jugando en lo ofensivo bastante mejor de lo que dicen sus números. Y me da la sensación que el día que le entren todo lo que genera, el Atlético puede ser un gran animador de esta temporada. Y normalmente cuando un equipo genera tanto fútbol, los balones acaban entrando. Es verdad que se tiene que ajustar un poquito detrás. 4:15 y el Barça, no lo olvidemos, juega el próximo domingo ante la Real Sociedad, 6:30, finalmente en Montjuic. Porque se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, que ya sabéis que hay tensiones por el tema del Spotify Camp Nou. En el Barça creen que se está frenando un poco esa licencia para poder abrir el Spotify Camp Nou por un poco, pues, intenciones malintencionadas políticas. Ay, la política que de esta época que nos ha tocado vivir tan oscura, y en el ayuntamiento creen que desde el Barça le están lanzando toda la mierda al ayuntamiento para perjudicarles. Bueno, es difícil, ¿no? Es verdad que hubo muchos compañeros de diferentes medios que entraron el otro día invitados por el club en el Camp Nou, hablaba con alguno de ellos y me decía que sí, que habían zonas que estaban para jugar un partido de fútbol de manera espectacular, sin ningún tipo de problema, que la mayoría del Spotify de Camp Nou ya podría, ¿no?, organizar un partido y recibir el Barça Real Sociedad, por ejemplo, pero que no les dieron acceso, nunca mejor dicho, a los accesos, que es una zona a que los periodistas no pudieron ver y que parece que es el punto de conflicto, los accesos al campo.
y que por ahí es por donde el ayuntamiento parece que no acaba de dar ese ok para que definitivamente el Barça pueda volver a su estadio. No sé. También es verdad que, por ejemplo, se explica que en la zona de prensa está colocada con una... Yo no soy experto en esto, ni técnico, pero bueno, la sensación periodística de compañeros que han ido, decían, hombre, mucha seguridad de esa zona tal como está puesta con estas vigas, no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Permitírmelo porque no es lo mío. Decían, hombre, mucha seguridad no transmite. Claro, son sensaciones de un estadio que está en obras, lógicamente, ¿no? Y es un reto mayúsculo albergar partidos de élite máxima con un estadio en obras, con una obra como esta, que es una obra faraónica, una de las obras más importantes que se están albergando en estos momentos en toda Europa, ¿no? Como se ha escuchado estos días. Con todos los errores que ha habido, yo pido ya ahora sí cautela y que si tienen que perder unos cuantos millones de euros se pierdan. Sinceramente lo digo así. Ya sé que muchos vais a decir, hombre, no, tal, os va a indignar, pero es que, sinceramente, solo le faltaba al Barça tener un problema de seguridad abriendo antes de hora el estadio o en unas condiciones que no son las mejores. Ahora bien, dicho esto, la sensación de lo que es terreno de juego, primera, segunda gradería, asientos, lavabos, o sea, lo que es lo utilitario una vez estás dentro, a mí me da la sensación que está quedando muy bien el estadio. Muy bien. O sea, con todas las complicaciones y todo lo que queráis, pero creo que está quedando muy chulo. Muy, muy chulo. Que tardará mucho en estar con la cubierta y todo. Yo creo que hasta 2027 o así no va a estar la cosa hecha, me parece, no sé. Yo creo finales del 27, tal como va el tema, yo creo que va a costar, pero va a quedar muy chulo. Y seguramente, bueno, un estadio top en el mundo, ¿no? Que es de lo que se trataba. Es de lo que se trataba. Bueno, en fin. Próximo partido. Al final del partido volvemos. Barça Real Sociedad. Cuando acabe el partido estamos aquí con el podcast. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte para todos.